Bueno, está Carlos Fara en línea, así que voy a charlar con él. Mientras tanto, mientras lo saludo a Carlos, ¿cómo andas, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Buenas tardes. tardes. Bueno, te sumo a este momento en el que vamos a escuchar algunos de los insultos del presidente, que lo habrás escuchado mucho, pero yo quería repasar. Hicimos un mini resumen de todo lo que dijo el presidente, sobre todo cuando empezó a insultar, ¿no? A ver, ponelo. A ver, ignorantes, la justicia social es un robo, implica un trato desigual frente a la ley y está precedido de un robo, manga de ladrones, delincuentes. Por eso tienen a la Susa presa. Tremendo, Milei, ¿eh? Ignorantes, delincuentes. Siempre la televisión mostraba al presidente y a su bloque, ¿no? Sí, sigan con las operetas que la gente sabe. Digamos, sabe que son unos mentirosos, saben que los audios son Mentirosos, falsos, saben que el que audios declaró ya falsos. dijo que era mentira, pero sigan así ustedes mintiendo a la gente. Digamos, sigan mintiendo a la gente con situaciones que no tienen además los crudos. Vamos, sigan No están mintiendo. los crudos de los Manga de audios españoles. ladrones, manga de chorros. Por eso Chorros. tienen a su líder presa Ahí está. y va a seguir presa por la causa de los Y cuadernos, ya anticipó, va a mirá. seguir presa por el memorándum de Irán, va a Dos seguir causas que preso involucran a Cristina. por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia. Los más chorros de la historia. Bueno, ahí tenemos un resumen del presidente hablando ayer. Yo decía, Carlos, que parecía un estandapero, ¿no? El presidente con sus toques picantes, ¿no? A veces con un poco de humor. ¿Qué mirada tenés de lo que pasó ayer? A ver, no te escucho, me parece, Carlos, ¿eh? A ver. ¿Estás muteado o no? A ver. No, no te tengo. A ver ahora. ¿Me escuchás? Ahí está, ahora sí. Ahí está. Bien, no, te decía que es un presidente influencer, ¿no? Digamos, que está en estos eventos, digo, más allá de lo formal, lo institucional, está particularmente un presidente que va a generar títulos para el impacto mediático, el impacto en redes. Tal cual decías vos, digamos, fue un discurso que como discurso, si no hubiéramos tenido el show, ¿no? Y la confrontación hubiera pasado Sí, bastante sí. desapercibido, sin mucha precisión, con un anuncio muy genérico de reformas que de alguna manera ya sabíamos, ¿no? En algún momento la reforma tributaria, la electoral, la penal y seguramente otras, pero que fundamentalmente, digamos, lo que fue a hacer es de alguna manera, revivir la confrontación kirchnerismo-antikirchnerismo pensando en que lo necesita el kirchnerismo vivo, ¿m? Para poder confrontar con él de cara a la elección de 2027. Claro, claro. Sí, porque la verdad que habló esto de 90 reformas y todo muy general, ¿no? Por ahí Ujú. tendría que haber sido un poco más preciso en alguna cosa. Sí, totalmente. Porque primero, porque, digamos, para comunicar específicamente hacia dónde se orienta, digamos, más allá de algunas definiciones que hizo, no habló de la reforma previsional, que ya, digamos, se sabe que el presidente la está considerando para un eventual segundo mandato, ¿no? Que es obviamente importante. Así que no tuvo nada nuevo, ¿m? Y desde ese punto de vista, insisto, digamos, creo que quizá deliberadamente no tenía o no quiso, digamos, dar ninguna definición particular. Y respecto a eso, te diría que de alguna forma había que lograr alguna atracción a la repercusión que pudiera tener el evento en sí mismo. Sí, porque esto de que los impuestos son malos, viste que lo viene diciendo, que está bien, podemos coincidir, los impuestos son malos, pero no hubo anuncios de, a ver, vamos a bajar aquel o vamos a reducir el otro, nada. No, porque además primero es un tema espinoso, porque es el gran debate de la Argentina, Sí, porque vos en el momento en que decidís una reforma tributaria, empieza una nueva reparto de dinero, de ingresos y de posibilidades presupuestarias, etcétera.
Cosa muy diferente a la reforma laboral, que la reforma laboral abre algunas expectativas, pero bueno, después si tiene efecto o no es otra cuestión. Y creo yo que el presidente tampoco quiso dar precisiones porque básicamente logra mayoría en las dos cámaras con el apoyo de los gobernadores dialoguistas, que son quienes pidieron por favor que la reforma laboral se saque el componente fiscal porque obviamente los perjudicaba, con lo Sí, cual sí. dar definiciones me parece que lo consideró políticamente inconveniente para sus socios, ¿no? Carlos, ¿vos qué ves respecto a este año legislativo? Si el gobierno, a ver, esto lo digo yo, el gobierno el año pasado con poquito, viste, logró bastante, ¿no? Con pocos diputados, pocos senadores. Ahora que ya tiene mayoría, ¿vos creés que esto va a avanzar rápido, las reformas que el gobierno quiere o no? Mira, tiene, primero, te diría, las que no tienen que ver con presupuesto, digamos, lo tributario, me parece que pueden avanzar bastante porque son cosas en donde, como en el tema penal, como pasó con la baja de la edad de imputabilidad, te diría que son cosas que es más fácil lograr consensos amplios, ¿no? Sí, Un poco más difícil va a ser lo electoral, creo que eso, digamos, si el presidente quiere marchar en cierta dirección, creo que en general la oposición dialoguista va a ser un poco más dura, un poco más reticente, ¿no? sí, A otorgarle ciertas herramientas. Pero creo que después muchas otras cosas que son, yo te diría, de bajo impacto de opinión pública, aunque más no sea porque sean difíciles de comprender o porque no sean temas, digamos, muy populares. Está claro que el presidente yo creo que ahí va a poder avanzar más rápido, ¿m? En tanto y en cuanto se den dos condiciones. La primera es que efectivamente le cumpla a los gobernadores dialoguistas, ¿no? Cosa sí. que en el 2025 sabemos que fue un dolor de cabeza. Y la otra cuestión es que la opinión pública de alguna manera sea condescendiente con el presidente, porque si cambia el clima, eso entonces ya probablemente pasemos a una etapa, yo diría, un poco más dura en ese sentido. Sí. Ya los analistas, así como vos y tantos que hay en el ruedo, empiezan a hablar del año político, de la elección que se viene el año que viene, la presidencial. ¿Se empieza a preguntar eso a la gente o todavía es muy temprano? No, a ver, sí, por lo menos genéricamente, más allá de que uno pueda decir, bueno, Milei va a la reelección y hoy probablemente el candidato más posible del kirchnerismo sea Axel Kicillof, después Sí, en adelante te quedás sin nombres, ¿no? Digamos, son puras especulaciones sí, eh, y a partir de eso te diría que es todo para tomar con pinzas. Lo que me parece, digamos, que es lo clave es si la sociedad quiere o no quiere continuidad, teniendo en cuenta que, digamos, la principal opción seguramente volverá a ser el kirchnerismo, y en ese sentido, desde ya que el gobierno corre con viento a favor. sí. No para hacer precisiones, digamos, sobre si ganaría o no en primera vuelta, pero, digamos, está claro que la línea por ahora va por ese lado, ¿no? ¿Y qué ves de la oposición, no? Recién dijiste vos Kicillof, que es una figura Ujú, que sale, pero de un sector del peronismo. ujú. Digo, ¿logrará Kicillof, según tu visión, reunir a todo el peronismo atrás? Mira, en la medida en la cual, he dicho un poco irónicamente, pero la mayoría del peronismo, como sucede hoy, coincida en que la elección del año que viene la va a ganar Milei y que por lo tanto se Claro, pierde, claro. entonces es más probable que haya una coincidencia en que vaya Kicillof o Claro, alguien total es para perder, ¿no? que se inmole él. Exactamente, Sí. exactamente. Mm, Entonces, en ese sentido, probablemente haya como una, entre comillas, como una cierta confluencia, ¿no? mm. Me parecería raro, o sea, no lo descarto, pero es como en ese escenario sería como más raro que alguien decida asomar la cabeza para darle, Sí, digamos, una discusión en una eventual primaria, si es que las primarias existen. Recordemos que sí. están suspendidas, no están anuladas y creo que eso forma parte de la reforma electoral que quiere hacer el Sí. presidente. Viendo los nombres que podrían acompañarlo a Milei en este segundo mandato, viste que está dando vuelta ahí una situación de mucha tirantez, nerviosismo o pelea o no sé cómo llamarlo entre
bueno, Karina Milei y Patricia Bullrich, ¿no? Porque, no sé, ayer no la mostraron tanto. Ella ha hecho algunos videos, viste, atribuyéndose estos logros en el Congreso. ¿Qué ves ahí? Ella puede ser, se la mencionaba como una compañera de fórmula, pero viendo este panorama, no sé. A ver, mi impresión, digo, es que veo poco probable que Karina Milei vaya a acompañar en la fórmula, digo, porque digo, tendría que ocupar el rol de vicepresidenta. Por supuesto, digamos que, por el ser la hermana de Milei y todo lo que representa en la Libertad Avanza, Sí, puede seguir conduciendo políticamente desde la vicepresidencia. Pero, digamos, siempre es como más lógico que sea el primer backup de la gestión en el Poder Ejecutivo, con lo cual yo veo que Karina Milei, lo más probable es que quiera empujar a Patricia Bullrich a formar parte de la fórmula, sí, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera despejaría la candidatura en la Ciudad de Buenos Aires, que Karina prefiere que sea para Dornis, que responde a ella, y de que además es un libertario puro, ¿no? En claro. definitiva, Patricia viene del PRO, digamos, si bien hoy está en la Libertad Avanza, pero, digamos, ha cambiado de partido varias veces, siempre puede generar un interrogante en ese sentido, y sabemos que ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es una vidriera para una futura Total, aspiración total, presidencial. claro. ¿Cómo ves el camino de los amigables con el gobierno, ¿no? O sea, el PRO, ahí estoy viendo las declaraciones de hoy de Jorge Macri, inauguró aquí las sesiones en la ciudad, viste que pidió que por favor le paguen a la ciudad, ahí economía, o sea que tiene que pagar lo que le debe la nación a la ciudad. ¿Cómo ves esa confluencia entre los dos sectores? Mira, primero creo que efectivamente Jorge Macri, apoyado por Mauricio, Sí, va a intentar la reelección, ¿no? Sabemos que es un camino complejo, pero bueno, digamos, esto nunca se sabe. Y a partir de eso, sí, Jorge Macri decide desdoblar la elección de jefe de gobierno. Con eso también, digamos, lo sacaría de la succión de una eventual ola violeta presidencial. claro. Me parece que el PRO, el radicalismo, van a estar interesados en que las primarias abiertas sigan existiendo, precisamente por esto que dice Mauricio Macri, de que quiere que haya un precandidato presidencial del PRO, eventualmente, digamos, en alianza con la Libertad Avanza, y si eso no existe, no se puede dar la discusión, digamos, ¿no? En todo caso, sería muy difícil cambiarle, digamos, o entrar en una negociación con los Milei, como ya vimos, pero no tienen, digamos, como mucho espacio. Digamos. Me parece que si a Milei le va bien, Claro, claro. Macri, digamos, quedaría muy complicado frente a su propio público si divide aguas, ¿no? Y O sea, si se fragmenta el presentara, voto. digamos, si él quisiera ir de candidato Claro, o pusieran otro totalmente. candidato, ¿no? Tal cual así. Claro. Sería, claro, ahí sí, es dividir aguas eso, ¿no? Ahora, Claro, el PRO totalmente. ha tenido una posición muy amigable, ¿viste? Ha colaborado, por más que desde el gobierno a Macri no lo han tratado tan bien. Yo no sé si eso va a continuar así de cara a las elecciones, ¿no? Sí, acá hay dos cuestiones. Primero, que, digamos, dónde prefiere ubicarse el electorado del PRO o lo que era Cambiemos, ¿no? Digamos, si hoy en parte es, aunque no le gusten algunas actitudes del presidente, en la gran divisoria kirchnerismo-antikirchnerismo obviamente no tienen opción, ¿no? Claro, Eso por un lado. Luego, Macri corre el riesgo de, si no fuera con la Libertad Avanza, de promover una candidatura que saque muy pocos puntos y claro. entonces quedar totalmente diluido, porque ya digamos los votos serían efectivamente los votos de Milei, cosa que en el 2023 sabemos que digamos fundamentalmente llega con el apoyo de Cambiemos. Sí, Entonces, por hoy no tiene mucha opción. Después tenés todo un panorama de los gobernadores, los que de alguna manera están en diálogo con el gobierno, en este verano estuvieron a favor, que fueron sobre todo los de Provincias Unidas, y algunos peronistas, que esos, digamos, jugarán o no algo. Veo muy difícil que jueguen una alternativa a Milei. En todo caso, lo que puede llegar a pasar es que simplemente desdoblen sus propias elecciones y traten de negociar que no haya un candidato demasiado competitivo de la Libertad Avanza en sus respectivos claro. distritos, ¿no?
Bueno, muy bien, ahí estamos en este primer análisis del año con Carlos Fara aquí en Foco, como se llama nuestro programa en Ecomedios. Carlos, un abrazo, gracias. Igualmente para vos. Gracias. 13:28 minutos, aquí estamos empezando con este primer tema que queríamos charlar de lo que pasó ayer. Es uno de los temas del día, ¿no? Las repercusiones políticas del paso de Milei, de la visita del presidente Milei al Congreso. Recién estaba viendo ahí unos títulos de la televisión. Está aquí en el edificio Centinela de la Gendarmería, está Nahuel Gallo, rodeado de peritos, de especialistas que están tratando de empezar a componer de cuerpo y alma, como dijo su mujer, de tratar de ayudarlo a recomponer el cuerpo y el alma después de lo que ha vivido. Vamos a ver si en algún momento habla Gallo, en qué momento habla con los medios y cuenta qué pasó. Primero tiene que estar con la familia, eso está clarísimo.